Hola, bienvenidos a todos de nuevo. Hoy vamos con el libro 4 de Antifrágil de Nassim Taleb. Pero bueno, vamos allá con el libro 4 que se llama Opcionalidad, Tecnología y la inteligencia de la antifragilidad. En el menú de hoy primero tenemos cómo Tales se forró y cayó bocas, cómo aprender a decidir sobre tecnologías. Veremos el departamento de ornitología soviético harvardiano y responderemos a la pregunta de si la educación crea o no riqueza. También veremos la falacia de la madera verde, veremos unas cuantas reglas sobre cómo aprovechar la opcionalidad, asistiremos a un debate entre Tony el Gordo y Sócrates y veremos por qué se revisa a los pasajeros de los aviones. Así que vamos allá. El primer capítulo de esta parte, capítulo 12, se llama Las uvas maduras de Tales. Y lo primero que hacemos aquí es contar la historia de Tales, que era un filósofo jónico que vivía en la ciudad costera de Mileto y que era, bueno, como he dicho, un filósofo. Mileto era un centro de comercio con un espíritu mercantil típico de las ciudades fenicias, pero Tales, como filósofo, no participaba realmente en eso, por lo tanto era muy pobre y estaba cansado de que sus amigos comerciantes le dijesen que el que puede actuar, actúa y el que no, filosofa, como diciendo que él no podía realmente hacer nada. Por lo tanto, él decidió actuar ante esto y compró a muy bajo precio el derecho a utilizar hasta final de temporada todas las prensas de aceite de la zona de Mileto y los alrededores. Y pasó que la cosecha de aceitunas fue tan abundante y hubo tal demanda de estas prensas que las acabó arrendando a los dueños de las mismas con sus propias condiciones y amasó una fortuna increíble. Pues lo hizo como para demostrar, ¿no?, que podía hacerlo y luego pues volvió a su vida anterior. Esto, si alguno sabéis de finanzas, quizás os haya recordado a lo que es una opción call en este caso, una opción call primitiva. Vemos aquí como la representación matemática de, bueno, obviamente orientativa de esa operación que llevó a cabo Tales. En el eje X vemos el alquiler de las prensas y en el eje Y, pues las ganancias correspondientes en ciclos. Y vemos aquí una asimetría, ya que el saldo final es mayor en uno de los sentidos que en el otro. Es decir, que podemos perder solo lo que nos hayamos gastado. En este caso se ve que son unos 5 ciclos. Sin embargo, los beneficios son ilimitados. Ya vemos que es, bueno, a los 50 pues el beneficio es en 30. Si seguirá vendiendo más, pues no hay realmente un límite. El límite sería pues el alquiler del número de prensas, ¿no? Lo de lo que nos tenemos que fijar es la no linealidad, es decir, esa asimetría con más ganancias que pérdidas y que obviamente mucho de lo que vamos a hablar en esta parte 4. Ahora veamos unos ejemplos de opcionalidad en la vida real que no tienen nada que ver con finanzas, sino en nuestra vida. De lo que habla Taleb, por ejemplo, cuenta que una vez le invitaron de manera informal a una fiesta sin obligación de asistir. Le dijeron, pásate si quieres. Por lo tanto, no es un compromiso, es una opción para él gratuita. Por lo tanto, él tiene otras alternativas como quedarse leyendo un libro o cenar con alguien o, bueno, en este caso ir a la fiesta. Y no hay coste por rechazar la fiesta, pero existe un beneficio potencial si resulta que la fiesta es divertida o es interesante. Esta libertad le permite adaptarse a lo mejor que le venga. Por lo tanto, tiene mucha flexibilidad y nada de riesgo. Es un caso claro de opcionalidad social bastante valiosa en este caso porque ya te digo, no tienes nada que perder realmente. Otro ejemplo que pone sería alguien que vive en Nueva York en un piso de alquiler de estos que tienen ¿no?, que son control de precios. Al vivir con un contrato indefinido, la persona que vive ahí puede marcharse cuando quiera, pero el propietario no puede echarle. Si los alquileres suben, su contrato está protegido porque está controlado el precio. Si bajan, puede buscar otro sitio más barato. Por lo tanto, tiene una asimetría positiva, ya que lo malo no le perjudica, pero lo bueno sí le beneficia. Es una opción gratuita y bueno, esta han sido
un par de ejemplos. Veamos aquí un par de figuras. La primera en la que vemos cómo pequeños errores pueden llevar a un gran descubrimiento que sea un cisne negro. Vemos aquí un poco la misma figura similar a lo de antes, ¿no? Pequeñas pérdidas limitadas, pero exposición a un gran descubrimiento que de mucho que valga la pena todos esos pequeños errores. Vemos aquí otra opción, en este caso en medio cristal, en el cual ese gran descubrimiento tiene un resultado ilimitado, unas ganancias ilimitadas. Otra cosa de la que habla Taleb aquí es que muchas personas ignoran opciones valiosas porque solo las reconocen cuando están formalizadas, por ejemplo, en contratos o en acuerdos explícitos o lo que dije antes sobre alguien que trabaja en finanzas. Pero tenemos realmente muchas opciones en nuestro día a día que nos perdemos. Por ejemplo, si eres un escritor, muchas veces se tiende a esperar una validación externa antes de actuar. Sin embargo, ahora existen opciones informales y gratuitas como publicar el contenido en Internet que pueden generar beneficios como una audiencia, oportunidades o solo aprendizaje, pero es todo beneficio sin realmente poner nada en riesgo. Esto se debe a algo de lo que ya hemos hablado a lo largo de los libros de Taleb, y es la dependencia del ámbito, que no reconocemos opciones si no se presentan como lo harían en contextos que ya conocemos. Ahora vamos con el capítulo 13, uno de mis favoritos de este libro, y que se llama Enseñando a volar a los pájaros. Primero, antes de ir al punto central del tema, Taleb nos habla de que los seres humanos carecemos de imaginación hasta el extremo de que ni siquiera sabemos cómo serán las cosas importantes del mañana. Usamos la aleatoriedad para hacer descubrimientos, por eso es necesaria la antifragilidad, y pone como ejemplo que durante muchísimos años, incluso después de que el hombre hubiese llegado a la luna, la gente seguía cargando con las maletas, no se les había ocurrido poner unas ruedas, lo que quiere decir que algo tan sencillo como aplicar algo que ya estaba inventado, como es las ruedas a las maletas, no se nos había ocurrido, pero sí se nos había ocurrido cosas muchísimo más difíciles. Y bueno, como muchos sabréis, Taleb se opone a ciertas modernidades que traen fragilidad. Él considera que resistirse a una tecnología nueva no es algo necesariamente irracional, porque esperar a que se compruebe su validez puede ser una postura adecuada si no tenemos suficiente información o si vemos que puede haber algún riesgo oculto. Sin embargo, es totalmente irracional aferrarse a una tecnología antigua que no sea natural y resulte perjudicial, o si es evidente que una tecnología nueva, como las ruedas de las maletas, no tienen ningún efecto secundario que no tuviera la anterior. Entonces he hecho aquí un pequeño árbol de decisión, no sé si se llama así en español, para ver qué podemos hacer con respecto a una tecnología, según Taleb. Y la primera pregunta que debemos hacernos es si la tecnología es nueva o es antigua. Si es nueva, hay que preguntarse si tenemos información suficiente sobre sus efectos. Si resulta que no tenemos esa información, pues sería lo suyo esperar. Si tenemos esa información suficiente, luego la siguiente pregunta que hay que hacerse es si esa tecnología tiene efectos secundarios nuevos o peores que la anterior. Si la respuesta es que sí, hay que evitarla. Si la respuesta es que no, pues la podemos adoptar. Ahora veamos si una tecnología es antigua. Hay que ver si es claramente perjudicial o si no es natural. En caso de que sea perjudicial o no natural, habría que eliminarla y, si no es perjudicial o si es natural, mantenerla. Espero que haya quedado claro. Y ahora vamos con lo que para mí es uno de los pasajes o escenas más icónicas de toda la obra de Taleb y que a mí me encanta. Ya sé que el nombre sonará muy raro para aquellos que no la conozcan, pero os aseguro que os va a gustar y recomiendo muchísimo, obviamente, que la leáis. Y se llama tal que así el Departamento de Ornitología Soviético Harvardiano. Vamos a ver de qué va este departamento. Lo primero que hace Taleb antes de ir al punto central es
enseñarnos que hay dos tipos de conocimiento. El primero, uno llamado apofático, que es práctico e intuitivo. La mayoría de las innovaciones surgen de este tipo de conocimiento, como la penicilina, de la que ya hablamos de cómo se descubrió en el Cisne Negro, creo. Y luego tenemos el conocimiento formal, que es teórico y codificado, y que, según Taleb, está muy sobrevalorado. Lo que él critica en esta sección es que nos han vendido el cuento de que la innovación viene del mundo académico que pasa a la ciencia aplicada y la tecnología y de ahí se lleva a la práctica. Y bueno, el ejemplo que da nombre a esta sección es, como ya hemos dicho, el Departamento de Ornitología soviético harvardiano. Los señores de este departamento se ponen a estudiar a las aves, a ver cómo funciona la aerodinámica, la física y no sé qué, todo eso del vuelo, y luego piensan que ellos han sido, las aves vuelan gracias a que ellos les han enseñado. Entonces se ponen a escribir libros y artículos sobre su hazaña de haber enseñado a vivir, a volar a las aves, pero obviamente la realidad es que las aves ya volaban, ¿no? A las aves no hace falta que nadie les enseñe sobre aerodinámica para que aprendan a volar, no les hace falta ningún tipo de profesor. Entonces, según ellos, pues el método Harvard, ¿no? Como se dice aquí, es que ellos usan las matemáticas, luego la navegación ornitológica y enseñan, ¿no?, esa navegación y técnicas de aleteos y las aves vuelan. Obviamente el proceso no va así, las aves vuelan antes de que se lleve a cabo todo eso. El verdadero, ¿no?, ciclo consiste en una manipulación aleatoria y antifrágil, luego heurísticas y luego llevar esas heurísticas a la práctica y aprender desde ahí. Obviamente las aves no son conscientes de esto, pero lo de las aves es solo un ejemplo y hay muchos más en la vida humana, por así decirlo. ¿Cuáles son las consecuencias de este fenómeno, por así decirlo? Pues lo primero, iatrogenia, ya lo hemos visto antes, ese daño causado por el sanador o por el que se supone que está ahí para arreglar las cosas. Burocracia, que obviamente no tiene ningún beneficio, solo, ¿no?, promover la inacción y no dejar que las cosas sigan su flujo más natural. Y pájaros, ¿no?, con diplomas después de haberse graduado con éxito de Harvard, de la carrera ¿no?, de vuelo, o como se llame. La razón por la que caemos en esta trampa es porque nos gusta lo que suena racional, porque los que escriben la historia al final son los burócratas y no los pájaros, es decir, los que teorizan y no los que realmente hacen, porque solo vemos los escasos de éxitos y porque explicamos siempre a posteriori y lo confundimos con, ¿no?, esa explicación con la causa. Este fenómeno de las aves del que hemos estado hablando es lo que Taleb llama un epifenómeno. Un epifenómeno es confundir el termómetro con la fiebre. El termómetro al final sube cuando tenemos fiebre, pero no la provoca. Entonces la coincidencia te tienta a ver causalidad donde solo hay un acompañamiento. Lo que pasa es que hay muchas veces que vemos que dos cosas van siempre juntas, A y B, entonces concluimos que una causa la otra, pero en realidad puede ser que sean efectos de un tercer factor o simples coincidencias. Por ejemplo, la escuela de vuelo para pájaros tenemos A, que sería ver volar a los pájaros, y B, que pensamos que será porque les enseñamos a volar. La realidad es que las aves vuelan gracias a millones de años de evolución y no a las clases de los profesores. La enseñanza es un adorno que no interviene realmente. Todo esto en nuestra vida lo vemos, por ejemplo, en las noticias, donde hay titulares que buscan historias, ¿no?, de X provoca Y. Por ejemplo, en los mercados financieros se ve que baja no sé qué un 1% y dan una causa cuando en realidad no la hay. Eso lo hemos visto también con anterioridad. Para detectar esta trampa hay que preguntar siempre, pues, si hay un factor que explique tanto A como B y desconfiar obviamente de cualquier explicación que suene demasiado perfecta.
Antes hemos hablado sobre cómo uno de los problemas que tenemos es que solo nos centramos en los casos de éxito y aquí hablamos de eso, de esa selección a conveniencia o el cherry picking en inglés. Y Taleb usa un ejemplo aquí de un matemático anglo-libanés llamado Michael Attiyah que viajó a Nueva York para recaudar fondos para un centro de investigación matemática. Y aquí pues enumeró todos los casos en los que las matemáticas han sido beneficiosas, pero se olvida de aquellos ámbitos en los que las matemáticas han sido un desastre, como ya podréis imaginar. Taleb usa como ejemplo la economía y las finanzas, que argumenta que las matemáticas han sumido al sistema en un caos total. Con eso vamos al capítulo 14 llamado Cuando dos cosas no vienen a ser lo mismo. Capítulo ya adelanto, un poco bastante controversial. Aquí la primera pregunta que quiero haceros, o que Taleb propone, es si pensáis que la educación lleva a la riqueza y el crecimiento económico, o si es la riqueza y el crecimiento económico el que lleva a la educación. Es decir, ¿qué va primero? Pues la verdad es que es la riqueza y el crecimiento económico el que lleva a la educación. Vamos a ver aquí algunos ejemplos de países. En el año 1960, Taiwán tenía una alfabetización más baja que Filipinas y una renta per cápita también la mitad de Filipinas. Sin embargo, ahora la renta per cápita de Taiwán es unas 10 veces mayor que la de Filipinas. Y entonces vemos aquí que la riqueza llevó a la educación. En Corea del Sur la alfabetización era más baja que en Argentina. La renta per cápita era un quinto de Argentina y ahora mismo pues la renta es mucho mayor. Vemos igual que no, la riqueza llevó a la educación. Otro ejemplo, en el África subsahariana la alfabetización subió mucho, pero el nivel de vida realmente no subió tanto. La pobreza persiste y esa educación nos llevó a la riqueza. Vemos aquí entre Argentina y Corea, yo diría que incluso ahora se ha hecho más grande el gap. Aquí vemos como la renta per cápita del África subsahariana pues ha pasado de 200 a unos 1.600, que obviamente multiplicar por 8, pero sigue siendo muy bajo si lo comparamos aquí con Argentina, que tiene unos 12.000, y Corea, que son unos 30 y algo mil, pues vemos que es muy baja comparado con esa. Y vemos aquí el gráfico de la alfabetización, que ha subido del 50% en el 1985 a casi el 70% en el 2024. Sin embargo, vemos aquí que en el 1985 la renta estaba en torno a los 600 y ahora está en torno a los 1.600. Esto es un ejemplo de ser engañado por el azar o fooled by randomness. Obviamente, libro de Taleb del que ya hemos estado hablando. Siguiendo con el tema de la educación, Taleb comenta que el gobierno británico decía que hace unos 60 años la educación tenía otras metas, además de las que tiene hoy, es decir, era fomentar los valores, la buena ciudadanía y aprender por aprender, y no el crecimiento económico. También en la antigüedad se aprendía por aprender para hacer de alguien una buena persona con la que valiera la pena hablar y no para hacer a la ciudad más rica. Esto lleva a que los empresarios, sobre todo en sectores técnicos, pues no sean las mejores personas con las que compartir mesa, porque no han necesariamente tenido la mejor educación. Sin embargo, los burócratas pueden tener mejores conversaciones debido a esta educación. Sin embargo, eso no significa que digan cosas más importantes o que se les tenga que hacer más caso. Lo cual nos lleva a la falacia de la madera verde, en el que esta les cuenta una historia que sale en el libro Lo que aprendí al perder $1.000.000, de Jim Paul. Creo que ese es el título. Me lo he comprado hace poco, pero no me lo he leído. Y bueno, tal vez rescata la historia de un operador de mercancías que se llamaba Joe. Joe negociaba con futuros de Green Lumber, que es madera verde,
pero se refiere a madera recién cortada, no a madera pintada de verde. Este Joe ganaba fortunas cada año. Sin embargo, en un día en una conversación casual quedó claro que no sabía realmente lo que era la green lumber, que él pensaba que era madera pintada de verde y no madera fresca con alta humedad. En este caso, la moraleja es que su ignorancia técnica sobre esta madera no le impedía ser un excelente trader. Para él lo crucial era saber cómo funcionaba ese mercado, es decir, los flujos de órdenes, la psicología de otros traders, gestión del riesgo y no la parte botánica, ¿no? de la madera. Otra historia relacionada que cuenta Taleb fue cuando empezó un nuevo trabajo en una mesa bueno, en un sitio de cambio de divisas y él llegó allí con todas las teorías y fórmulas que había aprendido de los años posteriores, convencido de que el éxito dependía de saber macroeconomía y matemáticas avanzadas, pero descubrió que los traders veteranos que trabajaban ahí no tenían ni idea de esos detalles técnicos, de hecho no sabían ni siquiera dónde estaba Suiza en el mapa, pero eran algunos de ellos hacían trading con francos suizos, pero sin embargo dominaban la lógica práctica, el flujo de órdenes y la gestión del riesgo, igual que con lo de la madera verde. Entonces él ve que estos operadores ganan fortuna gracias a una destreza intuitiva mientras que no usan la teoría. Y ahí se da cuenta de que ha desperdiciado muchos años aprendiendo cuando en realidad lo que tenía que haber hecho es ponerse a la práctica. Otro ejemplo aquí que cuenta sobre Fat Tony fue cuando hubo una guerra. La gente decía, si hay guerra el petróleo subirá. Pero claro, eso ya iba en el precio y una vez llegó lo que es la guerra en sí, pues el barril de petróleo se desplomó, ya que el barril de petróleo solo hubiera subido si habido una guerra no planeada. Pero claro, si la gente ya sabe que esa guerra va a subir, va a suceder, eso ya va incluido en el precio. Entonces, si luego resulta eh, que no pasa tanto como se supone, pues baja el petróleo y en este caso pues Factoni lo aprovechó para ganar mucha pasta. Aquí tenemos otra frase de Yogi Berra, al que ya hemos citado antes en estos libros, y es que en teoría no hay diferencia entre teoría y práctica, pero en la práctica sí que la hay. Y un ejemplo más antes de irnos al siguiente capítulo, que cuenta Taleb como un amigo suyo, Ariel Rubinstein, que era un experto en teoría de juegos, intentó aplicar esos modelos matemáticos a un vendedor de un zoco no sé, en algún país del Medio Oriente, no me acuerdo, no sé si lo dice por ahí. Sin embargo, se va de allí con la cara roja de vergüenza porque ve que esos modelos matemáticos no tienen ningún tipo de utilidad allí porque es un mercado que ya la gente allí conoce perfectamente más que cualquiera que pueda llegar allí con una ecuación. Entonces es lo de siempre con Taleb, que las teorías hay que usarlas como algo aproximado, pero que realmente la práctica es lo que dice que funciona y que no. Perdón, no era el último ejemplo, vemos aquí otro, como, como hay veces que una teoría económica tiene sentido, pero su aplicación no puede imponerse desde arriba a partir de un modelo y hace falta introducirla por ensayo y error de manera orgánica y autónoma. Por ejemplo, el concepto de la especialización propuesto por Ricardo arrasa países enteros cuando es impuesto por los políticos porque fragiliza la economía. Sin embargo, funciona bien cuando no es impuesto, sino que surge de manera natural. Esta diferencia de teoría y práctica la representa también Taleb a través de Prometeo y Epimeteo. Prometeo representa el progreso de la civilización, mientras que Epimeteo representa la falta de inteligencia. El conocimiento narrativo que corresponde a Epimeteo odia la incertidumbre, mira siempre al pasado, tiene mentalidad de turista y cae en problemas del pavo, epifenómenos y falacias como la de la madera verde, mientras que el conocimiento antifrágil de Prometeo domestica la incertidumbre, explora el futuro,
tiene estilo flaneur y se aprovecha de quienes caen en esas trampas, ¿no? En esos problemas del pavo y falacias. Con eso llegamos al capítulo 15, que se llama La historia escrita por los perdedores. En este capítulo básicamente lo que hace Taleb es poner varios ejemplos de cómo ciertas cosas que han surgido realmente, cómo han ocurrido realmente, y lo compara con el origen y el desarrollo de esas cosas según los profesores de aves, que es lo que hemos visto antes de toda la sección de Harvard, que es como un poco la narrativa que en realidad no es muy acertada. Hay varios ejemplos más, pero a mí me parece mejor que leáis el capítulo porque es bastante difícil de representar. Por ejemplo, el motor de reacción, según los profesores de aves, vino gracias a físicos, pero realmente fue gracias a ingenieros que se pusieron a enredar básicamente sin entender mucho lo que estaban haciendo. La arquitectura realmente viene de las heurísticas y de secretos del oficio y no de geometría euclidiana o matemáticas. Y las fórmulas de derivados vienen de la práctica de traders y profesionales que se dedican realmente a ese trading de derivados y no a gente que hay nada más que hace teoría, ¿no? Aquí hago esta pregunta. ¿Te sorprende que un niño pueda montar en bicicleta aunque no sepa nada de aerodinámica? Seguramente tu respuesta sea que no, ¿verdad? Sin embargo, si te sorprende que un trader pueda operar sin saberse el teorema de Kirchhoff y otras fórmulas complicadas, no aplicamos muchas veces de manera distinta cosas que en realidad pues son verdad. Es decir, un niño no tiene por qué saber de aerodinámica para montar en bicicleta, sino que aprende a base de ponerse a pedalear y caerse unas cuantas veces. Y un trader no necesita saber tanta teoría, sino que aprende operando. Para los ejemplos de arquitectura, pues tenemos las pirámides de Egipto, en las cuales no teníamos, ¿no?, todas esas teorías y fórmulas. La mayoría de gente no tenía ni idea de matemáticas. Aquí un pequeño inciso sobre cómo la colaboración tiene unas ventajas explosivas. Esto en matemáticas se llama una función superaditiva, es decir, lo vemos en la fórmula, que 1 más 1 es más que 2 y 1 más 1 más 1 es mucho, mucho más que 3, básicamente una no linealidad. Un ejemplo clásico de esto es el ejemplo del alfiler. Está relacionado con Adam Smith y la división del trabajo, que si alguien se pone a hacer un alfiler por él mismo, tardaría muchísimo. Pero sin embargo, si contratamos a esa gente que se dedique pues a diferentes tareas, como puede ser, no sé muy experto, pero una tarea podría ser conseguir a alguien que lo suministre, alguien luego que se encargue de afilarlo, otro que se encargue de darle forma, otro que lo distribuya. Es decir, que esa colaboración hace que podamos sacar en este caso producir muchos más alfileres de lo que pasaría si cada uno intentara por sí mismo sacar estos alfileres. Ahora vemos aquí el problema del pavo inverso. Para lo antifrágil, en los datos anteriores suele faltar lo positivo. Por el historial de muestras tenderá a infravalorar la media a largo plazo, es decir, que oculta las cualidades en vez de los defectos. Sin embargo, en el caso frágil es al revés. El historial suele sobrevalorar la media, oculta los defectos y muestra las cualidades. Antes de terminar con este capítulo, Taleb nos da 4 reglas relacionadas con la opcionalidad. La primera sería buscar opcionalidad, y no solo eso, sino que hay que ordenar las cosas según cuánta opcionalidad tengan. Por ejemplo, ir a una fiesta, como hemos dicho antes, te deja mucha opcionalidad. Sin embargo, el viaje modo turista, como yo le he llamado aquí, que sería súper planeado, no te deja tanto espacio a la opcionalidad porque ya tienes todo, se supone, muy rígido ahí. Lo siguiente sería que estas opcionalidades tengan un final abierto y no cerrado, es decir, que no tengan un límite. No es siempre posible, pero bueno, si se puede hacer mejor. Lo siguiente sería invertir en personas y no en planes, ya que como hemos visto con anterioridad, los planes suelen ser bastante frágiles, mientras que las personas
sí pueden ser más robustas si son capaces de adaptarse y de ser flexibles y cambiar y pivotar. Lo último sería siempre estar barbell, como lo he llamado yo, o ya sabréis lo que es básicamente la estrategia barbell de tener en un extremo una cosa muy segura y dedicar la mayoría a eso, y en el otro extremo tener un 10 o 15% que dediquemos a algo totalmente contrario. Lo hemos visto con inversiones, con nuestro tiempo y varios ejemplos más. Este capítulo 16 es bastante, bueno, me lo he hecho bastante corto aquí, se llama Una lección sobre el desorden. Taleb nos recuerda aquí un poco sobre la falacia lúdica de la que ya hemos hablado, ¿no? Confundir la vida con un juego donde hay posibilidades establecidas, cuando en la vida obviamente no es así, no sabemos siempre qué probabilidad hay de que algo pase. Y lo relaciona en este caso con que, por ejemplo, ser bueno al ajedrez no significa que vayas a ser mejor razonando en tu día a día, y ser bueno en el colegio no te asegura un éxito en la vida. Por lo tanto, es mejor ser autodidacta, ya que eso te asegura que tienes los recursos para aprender, que te las has tenido que arreglarte un poco para aprenderlo, lo has hecho de manera voluntaria y no de manera forzada, has tomado el camino que a ti te ha parecido, y eso obviamente es mucho más antifrágil que una educación estructurada. Y bueno, ahora llegamos al capítulo 17 y último de esta parte, que se llama Tony el Gordo debate con Sócrates. Bastante, ¿no?, explicativo. Ya hemos hablado de Tony el Gordo antes. Para añadir algo de contexto, bueno, primero Tony el Gordo dice que encuentra justificado que ejecutaran a Sócrates. Para los que no sepáis, la técnica de Sócrates en sus debates consistía en hacer que su interlocutor, que partía de una tesis, mostrara su acuerdo con una serie de afirmaciones. A continuación, Sócrates le demostraba que esas afirmaciones, con las que decía estar de acuerdo, contradecían su tesis original y, bueno, dejaban claro que no sabía de qué hablaba. Sócrates utilizaba este método para que la gente fuera consciente de la poca claridad de sus opiniones y de lo poco que sabía de los conceptos que usaban normalmente. En el diálogo Eutifrón, de manera muy resumida, Sócrates habla con Eutifrón, quien va a denunciar a su propio padre por homicidio, y le plantea si esa acusación puede llamarse piadosa. Aquí Sócrates obliga a Eutifrón a definir piedad y rectitud, y al no lograrlo Eutifrón demuestra la ignorancia de su interlocutor y de paso la necesidad de la filosofía para aclarar conceptos que usamos sin comprender. Vamos a ver ahora lo que piensa Fattoni sobre esto. Aquí Fattoni dice: me pides que defina cuál es la diferencia entre piadoso e impío. ¿De verdad debo ser capaz de decírtela para poder realizar un acto piadoso? A lo que Sócrates responde: ¿cómo se puede usar una palabra como piedad sin saber qué significa, pero fingiendo saberlo? Fattoni dice: ¿acaso tengo que ser capaz de decirte lo que significa en bárbaro llano, en inglés o en puro griego para demostrar que sé y entiendo cuál es su significado? No lo sé decir en palabras, pero sé lo que es. Continúa Fattoni: dime, anciano, ¿acaso un niño sabe definir qué es la leche de su madre para entender la necesidad de beberla? A lo que responde Sócrates: no, no lo necesita. Y dime, Sócrates, dice Fattoni, ¿acaso un perro debe definir qué es un dueño para serle fiel? Aquí un poco contrariado, Sócrates dice: un perro tiene instinto, no reflexiona sobre su vida, no la examina, pero nosotros no somos perros. Aquí Fattoni coincide con Sócrates en que un perro tiene instinto y que los humanos no somos perros, pero plantea: ¿es el ser humano tan diferente hasta el punto de carecer de instintos que le lleven a hacer cosas de las que no tiene ni idea? ¿Acaso debemos limitar la vida a lo que podamos responder en proto-inglés de Brooklyn? Sigue Fattoni. Entonces, Sócrates, ¿por qué crees que debemos fijar el significado de las cosas? Aquí a esto, Sócrates le responde: mi querido Megatoni, cuando hablamos de algo debemos saber de qué hablamos. Todo el objetivo de la filosofía es poder reflexionar y entender lo que hacemos, examinar nuestra vida. La vida que no se examina no vale la pena vivirla. A esto
Tony responde, el problema es que así matas las cosas que podemos conocer pero no expresar. Si le pidiera a alguien que monta en bicicleta que me explicara la teoría que hay detrás, se caería de ella. Cuando interrogas e intimidas a la gente, la confundes y le haces daño. Finalmente, Fat Tony dice, Sócrates, ¿acaso no sabes por qué te han condenado a muerte? Es porque haces que la gente se sienta estúpida por seguir ciegamente sus hábitos, sus instintos y sus tradiciones. Puede ser que alguna vez tengas razón, pero les desconciertas por cosas que han venido haciendo sin problemas y acabas con las ilusiones que abrigan sobre sí mismos. Eliminas la suerte de ignorar aquello que no entendemos y no tienes respuestas que ofrecer. Y aquí se acaba este debate entre Fat Tony y Sócrates. Espero que os haya gustado y bueno, vamos a seguir. Y después de esa conversación entre ese debate entre Tony el Gordo y Sócrates, ahora Taleb habla de muchos filósofos y bueno, lo vamos a ver. Del primero del que habla es de Nietzsche, que tampoco es fan de Sócrates. La verdad que yo Nietzsche ni me lo he leído ni nada, entonces tampoco, según lo que he sacado de aquí, tampoco me voy a extender mucho por eso mismo, porque yo ni no lo he leído. Entonces, por ahora, solo voy a dar un pequeño repaso por encima de lo que sale en este capítulo. Primero, una frase que Taleb destaca es de Nietzsche, es que lo que para mí es ininteligible no carece necesariamente de inteligencia. Se relaciona, ¿no?, con lo de Sócrates. Nietzsche ve dos fuerzas, lo apolíneo y lo dionisíaco. Lo apolíneo es más armonioso, racional, contenido, mientras que lo dionisíaco es oscuro, desenfrenado, visceral, indómito y difícil de entender. La cultura griega tenía un equilibrio entre uno y otro hasta que la influencia de Sócrates dio más peso a lo apolíneo y menos a lo dionisíaco, por lo tanto, entonces eso generó un aumento del racionalismo. Taleb comenta que Nietzsche había descubierto la antifragilidad a través de esa diferenciación que hizo, y más específicamente con Dionisio, al que calificó de creativamente destructivo. Según Taleb, esto significa que Nietzsche había descubierto la antifragilidad porque algo que se supone que se destruía, luego creaba otra cosa, según entiendo. Y bueno, en este capítulo Taleb habla de muchos más filósofos y pensadores como Séneca o Wittgenstein, pero la verdad es que no entiendo exactamente todo muy bien, entonces no me parece adecuado ponerme a explicarlo yo. Así que bueno, si alguno sabéis más sobre eso, pues explicarlo, dejad un comentario y leeros este capítulo y esa parte a ver si vosotros lo sois capaces de entender bien, porque ya digo, yo no me considero, o sea, no me considero apropiado para explicarlo, ¿no? Ahora, ya hemos visto en el pasado que cuando estamos hablando de fragilidad hay que centrarse en el sistema, en ese sistema frágil y no en un suceso concreto. Ahora también vamos a ver que hay que fijarse en el resultado y no en el evento en sí. Por ejemplo, hemos visto esta gráfica. No hay que centrarse en ese evento que puede hacernos tener pequeñas o pérdidas o grandes, sino en la consecuencia, es decir, en qué impacto tiene ese evento. Vamos a ver un ejemplo aquí. En los aeropuertos siempre se registra a los pasajeros de los aviones por si llevan armas o una bomba o cualquier cosa que pueda poner en peligro. Pero creemos que estas personas son terroristas, pues no, porque lo más probable es que no lo sea. O sea, el 99,99% de las veces no hay nada peligroso, pero lo registramos de todos modos porque somos frágiles al terrorismo, es decir, que hay una asimetría ahí. Vemos aquí que el coste de comprobarlo es muy, muy pequeño, solo un par, 2, 3 de minutos de estar ahí, bueno, y de personal de estar ahí registrando, pero claro, la posible consecuencia de no revisar y que alguien entre con una bomba al avión o con armas es enorme, o sea, sería
una tragedia, entonces pues eso demuestra que hay una simetría ahí y que somos frágiles al terrorismo. Y es que decidimos basándonos en la fragilidad, no en la probabilidad. Por ejemplo, si tú le dices a alguien que un resultado es verdadero con un nivel de confianza del 95%, pues te puedes quedar muy satisfecho, ¿no? 95% pues está muy bien. Pero claro, ¿y si tú te subes a un avión y te dicen que es seguro con una confianza del 95%? Es decir, que hay un 5% de que el avión tenga un accidente. Pues a mí si me dijeran eso seguramente no me subiría, ni siquiera si me dijeran que es del 99%, porque un 5% de probabilidad de tener un accidente y morir es muy alto, un 1% también. Y de hecho, ahora los aviones no sé exactamente qué probabilidad hay, pero es uno entre cientos de miles de probabilidad de que tengan un accidente. Con eso ya concluimos este libro cuarto. En los libros siguientes, en el libro 5, vamos a aprender a detectar la fragilidad desde un enfoque técnico y desvelaremos la mecánica, por así decirlo, secreta tras la llamada piedra filosofal de la antifragilidad. Y en el libro 6, llamado vía negativa, vamos a ver ese concepto de vía negativa que es muy, muy, muy interesante. Y también veremos cómo el tiempo actúa como un gran destructor de lo frágil. Entonces espero que, como siempre, os haya gustado. Dejad, por favor, un comentario para lo que sea, para el algoritmo, cualquier feedback que tengáis, ya sea positivo o negativo, como siempre. Y nos veremos en la próxima parte. Muchas gracias por estar aquí y hasta luego.